Amigos del Ministerio de Amor y Esperanza, un saludo. Este día estoy con el pastor, consejero, psicoanalista Ismael Mejía, amigo también de hace mucho tiempo, y quiero preguntar algunas cosas sobre la pérdida. Gracias, Ismael, por estar aquí en este día. ¿Cómo podríamos definir pérdida? Bueno, ¿qué tal? Antes, un gusto estar contigo, Israel. Gracias por este tiempo, esta entrevista. La pérdida y el duelo son dos conceptos que van juntos. Justamente todo duelo implica una pérdida. Entendemos la pérdida como esa experiencia que los seres humanos vivimos, en donde algo que teníamos, dejamos de tenerlo. Y eso que teníamos era altamente significante o significativo para nosotros. Pudo haber sido una persona, una relación, pudo haber sido algún bien, alguna condición o inclusive alrededor del tema de la salud. Entonces, resumiendo, la pérdida tiene que ver con algo que teníamos y ya no lo tenemos, pero eso que teníamos tuvo o sigue teniendo un gran valor, un gran significado para nosotros. ¿Qué tanto valor debe tener algo, por ejemplo, inanimado, ¿no? No hablamos de personas o de animales o de mascotas, sino algo inanimado, se me pierde algo, ¿hasta dónde debería tener un valor o hasta dónde lo puedo medir? No sé si me explica. Sí, los seres humanos tenemos capacidad para asignar valor a las cosas, a eso es a lo que llamamos significado. O sea, internamente, simbólicamente, tiene una representación muy alta para nosotros. En base a eso nos vinculamos a ese objeto, como decías tú, cosa, situación, circunstancia, condición, relación, en fin. Entonces, tenemos esa capacidad para dar valor, para dar peso. Y efectivamente, no todas las personas damos el mismo valor o el mismo peso a una misma cosa. Entonces dependerá mucho de las características de la persona y algo que llamamos personalidad, ¿no? Es decir, cada persona tiene una personalidad, ¿no? que la caracteriza y que la distingue respecto de otras. Somos distintos, somos diferentes. Te pongo un ejemplo. Pensemos en dos hermanas que pierden al padre. Cada una de ellas reacciona ante la pérdida de una manera distinta según el valor, ¿no? El significado que le haya dado. Y tú decías algo, ¿cómo podemos medir? Bueno, muy probablemente la persona que le dio más peso, más valor a la relación, el proceso de pérdida, que es lo que llamamos duelo, concretamente el duelo es aprender a vivir sin lo que se ha perdido, y eso lleva un tiempo. Probablemente la persona que más se vinculó, por lo que sea, por sus características particulares, ¿verdad?, le resulte más difícil desprenderse de aquello que perdió. La otra persona probablemente lo hará con menos dificultad, con menos trabajo. No significa que la otra no valora o no valoró al padre, pero digamos, el significado, el apego o la forma de relación era mucho menos o era menor, digamos, que la de la hija que está resintiendo mucho la pérdida en este caso. ¿En qué cosas debemos hacer duelo? Será la palabra. Hay cosas en las cuales no valdría la pena, algunas cosas quizás materiales o el cambio de una ciudad o el cambio de trabajo o la pérdida tal vez de algún de cuestión de la salud, alguna amputación, o sea, ¿no vale la pena hacerlo o sí se debe hacer alguna ceremonia o no sé? Sí. Bueno, todas las personas frecuentemente o constantemente estamos haciendo duelos porque la vida, ciertamente en la vida hay ganancias, pero también en la vida hay pérdidas, ¿no? O sea, como dice la canción, se gana y se pierde, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos teniendo ganancias, pero también estamos teniendo pérdidas. El problema creo que se presenta es que cómo manejamos en este caso las pérdidas. Si estamos muy apegados a las cosas, vamos a pensar a un bien o a una condición
o a una relación, estamos muy apegados. O sea, ese bien tiene altas representaciones para mí, alto valor, alto significado. Recordemos que eso yo se lo doy, ¿no? Y otra persona podría no darle a lo que yo le doy valor, podría ella no darle valor, pero seguramente tendrá algo a lo cual le da valor. Entonces, cuando eso se va de nosotros, es cuando lo vivimos como una pérdida. El tiempo que nos lleva a aprender a vivir sin lo que hemos perdido es a lo que llamamos duelo, ¿sí? Entonces, el duelo es un proceso de aprendizaje. ¿En qué consiste ese aprendizaje? Consiste justamente en eso, ahora tengo que aprender a vivir sin eso, exactamente, que he perdido, ¿no? Sea una relación, sea una condición, en fin, un sujeto o un objeto, ¿no? Entonces, y los duelos, dependiendo, pues, otra vez, de cuán apegado, cuán vinculado haya estado yo, cuánto valor, el tiempo que me va a llevar a resolverlos. Existen duelos que pueden llevar 1 año, 2, 3 años, ¿no? Cuando rebasan los 3 años, por ejemplo, una pérdida por muerte, entonces se puede convertir en un duelo patológico. ¿Y qué es un duelo patológico? Que hay una resistencia a dejar ir lo que ya se fue, ¿no? Y lo sigo haciendo presente, aunque ya no está en mi vida, y lo vivo como si estuviera, y entonces empieza a ver como ¿cómo diríamos? Como un conflicto en la conducta, en el comportamiento. Un ejemplo sería, ¿no?, en la mujer que pierde al esposo y se sigue comportando y sigue hablando como si el esposo estuviera presente. Entonces hay como un desfase de la realidad, o sea, la persona no vive en la realidad, porque la realidad es que el esposo ya no está, ¿no?, sino que empieza a construir una realidad ella, ¿no? Y eso es delicado, es peligroso, porque entonces podría verse afectada en su salud mental, ¿no? Empieza a construir una realidad que no existe, ¿no? Los hijos podrían, o las personas cercanas, podrían empezar a ver esa forma de conducta en donde ella habla con el esposo, que estuvo con él, que él la visitó esa noche, y cosas muy extrañas, ¿no? Y entonces ahí sí ya estamos en una situación delicada. Entonces, es eso, nos aferramos, las personas no estamos preparados para las pérdidas, no nos gusta perder, pero es parte de la vida. Aquellas personas que tienen ahí las cenizas de sus seres queridos, entiendo que es algo a lo mejor de recuerdo, de tener, pero eso pudiera dar pie a lo que tú comentas, ¿no? Como una cuestión enfermiza de hablar y de pedir permiso y no sé qué, algo así, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, estaríamos hablando, digo, es normal que en un principio se dé, por ejemplo, la persona, ¿verdad?, fallece y la esposa no quiere deshacerse de las cosas que le recuerdan y le representan. Podría ser que el closet lo mantiene con la ropa de él, de repente se acerca y huele, y ese tipo, ¿no? Sí, pero lo ideal es que se vaya elaborando el duelo, o sea, hay que irlo elaborando, hay que irlo resolviendo, y de repente probablemente al año le diga a las hijas, ¿saben qué? Regalen la ropa de tu padre, es bueno que alguien la utilice, entonces está lista, ¿no?, para irse desprendiendo de todo aquello que le representa, le significa. La memoria siempre estará ahí, ¿no? Es decir, le recordará, le llevará en la memoria, ¿no? Pero, insisto, es parte de ese proceso de desprendimiento. Entonces, lo que ya veríamos un poquito como delicado, grave, es que la persona, han pasado 4 o 5 años y sigue aferrada a esos objetos, ¿no?, que le recuerdan, y viviendo con tal intensidad la pérdida como el primer día, ¿no? Porque a los 5 años le vemos llorando, le vemos entrando en estados de depresión, empezando a tener inclusive problemas con su salud. Entonces decimos, aquí está pasando algo. Entonces, así brevemente, ¿tú crees que el tener las cenizas ahí tengan que ser un tiempo o puede ser toda la vida, dependiendo de la actitud que tenga uno, hablando de cenizas de difunto o difunta?
Hay gente que lo puede llegar a manejar, ¿no? O sea, si le das su lugar a las cosas y entiendes que es eso, que son cenizas, pues a lo mejor lo puedes tener toda la vida, ¿no? Okay. Pero hay gente que yo he tenido pacientes que hay un momento en el cual dicen, creo que estoy lista para aún eso dejarlo ir, ¿no? Y ¿Sería lo más sano tal vez dejarlo ir? Sí, es lo más sano. Siempre va a ser lo más sano. Ok. Una última pregunta, Ismael. ¿Qué pasaría si yo no hago un duelo? Quizás muchas veces no los hacemos porque no lo sabemos y nos afecta el no hacerlos sin saber o aún sabiendo no hacerlo. ¿En qué nos podría afectar, digamos? Bueno, muchas veces no es que la gente no quiera hacer un duelo, sino es parte del proceso que se vive. Uno de los primeros pasos que se viven en la experiencia de la pérdida del duelo es la negación. Es decir, no aceptar el hecho de lo que ocurrió. Exactamente. Y entonces la persona podría quedar anclada a eso y entrar en un estado de negación, entonces se comporta como si nada hubiera ocurrido. A eso se le conoce como un duelo anclado. Okay. Es decir, no se sigue avanzando en el proceso. Es parte del proceso el estado de negación. O sea, primero es el estado de shock, ¿no? Pero sí, inmediatamente entra otro mecanismo que se llama estado de negación, en donde la persona no acepta la realidad que se seguirá imponiendo, ¿no? Entonces se queda anclada a ese momento y vive como si no hubiera ocurrido, ¿no? ¿En qué sentido esto puede ser grave? En el sentido de que se requiere una gran cantidad de energía para negar el hecho. Y creo que todos sabemos lo que es eso, ¿no? O sea, es decir, se requiere hacer un gran esfuerzo para estar negando la realidad, insisto, que se hace presente, pero llegará un momento donde algo ocurra, es como una olla de presión vaya, ¿no? Estoy tapando la válvula, impidiendo que escape el vapor, llegará un momento en que eso va a tronar, ¿no? Okay. Y entonces tarde que temprano la persona tendrá que enfrentarse con la realidad y haber estado conteniendo todo ese vapor, digamos, esa fuerza, esa energía, generalmente ocurre de una manera no siempre agradable, sino ocurre a través de algo que se llama un derrumbamiento, ¿no? O sea, la gente no sabe ni por qué y de repente cae en un estado de depresión o inclusive puede llegar a enfermar. Ok, pues gracias Ismael, gracias por todo. ¿Algo más quieras agregar? No, pues aquí un gusto y espero haber ayudado. Claro, gracias. Ándele, que Dios te bendiga.